vamos a intentar exponer hoy algo que diría que es suplementario, pero muy importante para tomar conciencia con ese de la experiencia humana, ¿vale? Mirad, casi el título de esta exposición debería de ser positivo, negativo, neutro y expectativas. 4 cositas, ¿vale? 4 cositas. En realidad, la enseñanza mística espiritual lo que pretende fundamentalmente, ya sabéis que hay la vía de la energía y la vía de la atención, meditación. Ahora mismo hemos acabado una meditación, entonces, ¿qué pretende? Le llamamos así despertar la conciencia. Las palabras, las frases a veces son un poco difíciles de asumir bien dentro del funcionamiento de la mente humana porque hay que reentenderlo muy bien. Porque la persona dice, si yo ya soy la conciencia, que me dices que soy la conciencia, la capacidad de darme cuenta, ¿cómo es que tengo de despertarla? ¿Qué caray quiere decir eso? Y entonces te dice la enseñanza que estás viviendo mucho en la mente. La mente no está silenciada, no está tranquila. Y entonces estás viviendo mucho de la mente. Entonces, una de las propuestas más clásicas en la línea mística es meditar, que es el arte de no hacer nada o situarte donde tú eres, tú, la capacidad de darte cuenta, ¿vale? Y empezar ahí a ir tomando, valga la redundancia de la frase, tomando conciencia de la conciencia o consciencia de la conciencia, curioso, pero va así, contemplar, que quiere decir con los sentidos abiertos, bajar el pensamiento y la reacción que tiene el pensamiento a las cosas que se experimentan y estar en momentos contemplativamente en la experiencia de la vida, agudizar la atención a mi día cotidiana, a mi vida cotidiana, a mi diario día, estar más atento, pero no una atención tensa, sino una atención tranquila y sostenida a lo que está sucediendo aquí, aquí, aquí. Y luego, derivado de esto, llevamos observar. Observar quiere decir fijarte bien lo que está sucediendo, que la atención ya te lo lleva, ya te llevaría aquí a observar bien. Pero entonces nosotros, para dar una explicación para que la persona intuya y pueda llegar a vivirlo, decimos que cuando vives más desde la conciencia, desde tu propio ser, entonces, ¿qué sucede? Que se aumenta, por ejemplo, un silencio mental y en el día a día. Un silencio en contraste de antes que estabas muy pensando. Un aumento de eso que llamamos la presencia de la conciencia, que es tu ser, tu darte cuenta, como más vivo. Al no estar tan en el pensamiento estás más vivo, está la conciencia más viva, por eso decimos despertar a la conciencia. No tienes tanta necesidad de atacarte a ti como persona, eso que hace ese pensamiento que no querrías pero lo hace, de atacar a las otras personas, ¿me entendéis? No tienes tanta necesidad de huir, de esconder nada, de vivir eso que en nuestra sociedad ha sido bastante común, que es lo que llamamos la hipocresía, que es diferente de lo que se piensa, se siente y se dice o se hace. Esas 4 cosas están a veces desarmonizadas porque está diciendo la persona o está haciendo unas cosas diferente de lo que piensa y de lo que siente. Y las 4 cosas son diferentes porque a veces la persona está diciendo unas cosas, pero hace otras. Dice, pero si estaba diciendo, ¿cómo es que hace? Bueno, todo eso ves que baja y se va realineando el pensar, el sentir, el decir y el actuar. Se va realineando. Y van apareciendo durante el día brotes
de paz, de amor incondicional, ¿me entendéis? Y decimos, es que el ser, a medida que vives en conciencia, para que lo entiendas, para que se entienda el mismo ser, cuando se vive desde ahí, él mismo tiene unos atributos. Los atributos de la paz, del amor incondicional, de la gracia, del agradecimiento, ¿no? De la co-creatividad, la creatividad, ¿entendéis? Tiene una serie de atributos, de la auténtica bondad. Digo auténtica porque a veces está mezclada con ir de bueno y es producto de la angustia que vive el ser humano, a veces, del quedar bien también. Y entonces, desde este punto de vista, podríamos decir ahora que hay una serie de vivencias humanas que podrían, a la hora de indicarlas ahora, detectar cómo está viviendo la personalidad. En realidad, si practicara la meditación, la contemplación y la atención por sí solo, eso se iría viendo y se iría viviendo. Pero si nos indican unos aspectos que la persona está viviendo, pues nos puede ir bien, ¿me entendéis? Y entonces, en esa finalidad, aun sabiendo lo que he dicho, pretendo indicar lo que os voy a indicar ahora, ¿vale? Mirad, llamamos a veces a la persona que la persona tiene un comportamiento, o sea, se comporta de una determinada manera, un comportamiento. Bien, el comportamiento está implícito en lo que es las acciones. Vosotros ya sabéis que las acciones de un ser humano son acciones corporales, acciones verbales y acciones mentales. ¿Qué quiere decir? Reflexionar, analizar, recordar, imaginar, proyectar futuro, posible futuro, ¿no? Vale. Entonces, el comportamiento tiene implícito acciones. Y las acciones las podemos categorizar como de tres maneras: positivas, negativas y neutras. ¿Vale? Y ahora explico lo que quiero decir con eso. Acciones positivas quiere decir una acción que va a favorecer a un bien personal o a un bien de las demás personas, sino en conjunto, un bien general. El bien tiene como dos indicaciones: un bien que propiamente ya lo ves, que estás provocando molestia, dolor al otro, o estás criticándote a ti, o estás haciendo acciones negativas para ti, que ya lo ves. O un bien también, que esto pasa también con el mal, que no lo ves bien, no eres plenamente consciente, pero tu actuación es beneficiosa. ¿Sí? O sea, puedes ser más consciente o menos consciente. Entonces, decimos que el bien asociado al mal, el mal es una acción consciente que te hace daño o hace daño, hace sufrir o provoca dolor o sufrimiento al otro o a ti mismo. Te estás portando mal contigo mismo como persona. ¿Sí? Por ejemplo, adquieres un hábito. Un hábito puede ser que llegue a ser un vicio, y un vicio se convierte, cuando llamamos vicio normalmente es porque es una repetición de unas acciones que te provocan un malestar a la media o a la media larga en tu organismo o en tu funcionamiento mental. ¿Me entendéis? Los clásicos es un desorden alimenticio, es fumar, es beber, todo el aspecto de la acción recreativa con las drogas, es el alcohol propiamente. Llamamos eso porque hasta socialmente hay todo un grupo de personas con el título de pedagogos o terapeutas o psicoterapeutas que están intentando ayudar y colaborar a personas que tienen
vicios, ¿me entendéis? También lo que es la parte de estar adquirido al juego, ludopatía, ¿no? Que le llaman, ¿no? Ahí parece muy bien. Pues todo eso es un comportamiento que tiene una acción y que tiene una repetición, pero en cambio la repetición que se repite es o positiva o negativa. ¿Y negativa qué quiere decir? Pues que la acción te provoca a ti dolor o sufrimiento, o a la media o a la larga, ¿vale? O a los demás, a las demás personas. Tu forma de actuar. ¿Esta forma de actuar puede cambiarse? Claro que puede cambiarse. Desde el proceso de vivencia espiritual, mucho más integrativa el cambio. Entonces, después decimos que hay acciones que aparentemente se presentan como neutras, que parece que no hagan ni una función positiva ni una función negativa, aparentemente. Pero toda acción aparentemente neutra depende de esa acción en el contexto que está funcionando, polariza o colabora a lo que reina. Si reina una actitud positiva en conjunto, va a lo positivo. Si reina una actitud negativa, va a lo negativo. Todo esto es explicado así. Ahora, sin caso, pondré algún ejemplo. ¿Entendéis? Y eso es positivo, negativo y neutro. Claro, en el despertar espiritual nos acercamos a la vivencia positiva. Y en conjunto este planeta ha de cambiar a lo positivo. ¿Vale? Le toca ese cambio. Y lo positivo es una hermandad, aunque parezca lo contrario. Y además últimamente, en unos años y unos años más, aparecerán muchos más problemas. Porque cuando hay el cambio, ha de salir toda la suciedad que había metida, enterrada. Ha de salir, ¿sabéis? Para limpiarla. Bueno, y entonces esto está sucediendo y sucederá cada vez más. Sí, pero a nivel personal y nuestro, la cuestión es que se ha de pasar a un nivel positivo, de hermandad, de armonía, de amor, etcétera, etcétera, en la vivencia humana. Vale. Entonces, lo que estamos diciendo es que tu comportamiento eres capaz de ver que son acciones, si son positivas, negativas o neutras, porque es posible que tú tengas un conjunto de acciones positivas, pero tengas 2 o 3 de negativas y alguna de neutra. ¿En qué momento? En alguna determinada circunstancia de tu vida. ¿Entendéis? Y a veces nos toca, por ejemplo, en la familia, en el trabajo, en la relación con los hijos, con los padres, con las parejas, y que son un conjunto de situaciones que nos presenta la vida que ahí nos hacen disparar más una de esas 3. Y es bueno que tú te tendrías de ir proyectando hacia lo positivo. Porque ¿qué queremos? El bien, ¿no? O sea, lo que buscamos corporalmente y mentalmente, que esté sano y saludable el cuerpo-mente, sano y saludable. Entonces nuestras acciones han de ir hacia lo sano y saludable. Una buena alimentación. Sé que a veces algunas indicaciones que vienen con el nombre de sano y saludable se cogen muy extremadamente y obsesivamente, y algo que podría parecer como sano o saludable se convierte en una acción negativa, porque la persona lo está viviendo con rigidez, con intolerancia, con obsesión, ¿me entendéis? Esto pasa a veces con la alimentación, con algunos tipos de ideologías. ¿Y qué más lejos si realmente la espiritualidad o el despertar la conciencia no es estar pendiente de defender ni atacar ninguna idea ni ideología? Es estar viviendo de ser a ser. ¿Me entendéis eso? Bueno, entonces es bueno saber eso. Saber que tu comportamiento que provoca una acción, ver hasta qué nivel tienes alguna, porque cada uno tiene aquellas acciones
que no son completamente positivas y que muchas han creado un hábito. ¿Qué quiere decir un hábito? Algo que se repite y que tiene una inercia y cuesta pararla. Cuesta pararla. El primer nivel para poder parar un hábito es ser plenamente consciente de que es un hábito. No, hay personas que no son conscientes de eso y dicen, yo soy así, Dios me creó así, la vida me hizo así. ¿Entendéis? Y no hay ninguna entrada a una posibilidad a mejorar en calidad humana en la persona, porque su mente está rígida en una serie de ideas y no le permiten. ¿Vale? Entonces es volverse consciente de eso. ¿Vale? Decíamos en relación de eso, decíamos, no sé, por poner algún ejemplo, lo que nos cuesta más a veces es en lo neutro. Si yo voy por la calle y encuentro a un señor mayor con un niño bastante pequeño pegándole muy fuerte, por mi vivencia de sentir y mi poca inteligencia que tenga, puedo decir, aunque el niño se lo pueda, muchas comillas, merecer por sus actos, ¿sí? Se está pasando. Y entonces yo puedo disimular y pasar por ahí y hacerla. Es una acción neutra. Con que es neutra, está potenciando la realidad de lo que está sucediendo. Podré ser positivo, más suave, más inteligente, menos inteligente, pero tomar una acción positiva. ¿Me entendéis? Asimismo, cuando está sucediendo algo positivo y callo, ni reafirmo, ni valoro, ni nada, pues estoy potenciando aquello. Son como aparentemente acciones neutras, pero que potencian lo que en la circunstancia está. Yo puedo tener una acción neutra si yo tengo un hábito, por ejemplo, de beber alcohol, y tengo acciones neutras, pero con que no estoy en fin de eso, por ejemplo, cuando voy a beber, que me voy a un bar, estoy potenciando lo que hay ahí. ¿Entendéis? Y eso quiere decir una especie de acción neutra, porque muchas en la vida, funcionando, pues hay muchas acciones y muchas positivas que no nos damos cuenta. Por ejemplo, nos lavamos las manos antes de comer. No dirías, es un hábito que ya tienes, ¿no? O te limpias los dientes después de la cena o de la comida cuando lo decidas. Pues es un hábito, ya se ha creado un hábito. Ya no piensas que es positivo o negativo, ya funciona solo. ¿Me entendéis? Entonces es bueno que la persona observe a la persona, observe y vea el comportamiento que está creando unas acciones y que vienen muchas ya condicionadas a un hábito, que puede ser un hábito que al principio parece ser positivo, porque da un determinado placer, porque aparentemente parece que me descongestiona. ¿Me entendéis? ¿Por qué dice así? Por ejemplo, hacer una actividad física suavecita, pero una actividad física, es beneficioso para la salud del cuerpo. Pero hacer una actividad física requiere un determinado esfuerzo. Y muchas veces la persona, pues, como que no tiene ganas. Porque está en inercia de poca actividad y está más pasivo, más tamásico, más así, y entonces tiene que romper eso y ponerse a ello. ¿Me entendéis? Se tiene de poner a ello, porque las inercias arrastran las inercias, y a veces lo que queremos, estamos en el plano humano, y en el plano humano pues tenemos de intentar mantener el cuerpo saludable y la mente saludable. ¿Qué quiere decir la mente saludable? Primero, que vayas eliminando los pensamientos que te están atacando a ti, te están desvalorizando, te están deprimiendo, te están diciendo,
ideas que te dicen que tú no vales, que tú no eres suficientemente, que tú tal, que ya te has equivocado otra vez, que tú todo eso, ¿vale? Eso no es ningún valor positivo de la mente. La mente es muy atacadora en ese sentido, la mente humana hasta ahora, y la hemos de liberar de todo eso, no haciéndole ni caso, por ejemplo. ¿Lo entendéis? Bueno. Esto en relación hacia la persona. Pero luego la persona, que ya he dicho antes, puede ser más consciente o menos consciente. La persona está siendo un chinchón o un méteme en todo con los demás, o un diciéndole a los demás lo que han de hacer, o un diciéndole cosas negativas al otro, haciéndole críticas negativas al otro. ¿Me entendéis? O sea, no ya en relación de la persona misma, sino en relación de lo que es su comportamiento hacia los demás. Una persona chinchona, criticona, que se mete en todo, el exceso de curiosidad, que le llamamos, aquí al menos, el chafarderismo, ¿me entendéis? Todo eso. Y una mirada bastante crítica y negativa hacia los demás. Sea que con la acción verbal te lo haces, o con los gestos, o con la vibración del pensamiento, que es energía, ¿vale? Entonces, estamos intentando mirar bien nuestras acciones, cómo está funcionando nuestro comportamiento. Y tendríamos de llegar a comportarnos en positivo siempre. Y culmino solamente este apartado, porque nos queda otro, que es el tema que estaba diciendo del hábito que se convierte en vicio. Sé que es un tostón, sé que cuando se ha adquirido un vicio, cuesta, y valga que la redundancia en que tenga de decirlo otra vez, pero es que es tan importante. Si no, la persona no toma conciencia de eso y lo ve claramente que es un hábito mantenido, que es un vicio y que le está provocando mal, se está haciendo daño a sí mismo como persona, entonces no va a tener la voluntad y la constancia de dejarlo, porque, os debo decir, la persona dice, es que no puedo, es superior a mis fuerzas. ¿No lo habéis oído esto? Es superior a mis fuerzas, no puedo. Pues igual como ha venido, puede deshacerse. ¿Entendéis? Y os lo digo por experiencia y por experiencia de muchas personas. Y si uno ha podido, el otro puede. Ahora, el principio fundamental que va a colaborar para que realmente esto se pueda ir succionando y cambiando el hábito es que seas muy consciente, que no tengas huida de eso. Muchas veces la huida es un ataque. Déjame estar. Yo hago lo que puedo. ¿Entendéis? Luego hay que tener cariño, hay que tener paciencia, necesita un tiempo para cambiar ese hábito, normalmente. A veces, cuando el impacto de visión es muy grande, muy intenso, la persona cambia, la voluntad le cuesta poquísimo, pero va a haber un cambio muy fuerte. A veces ni en ese impacto, según qué persona, ha de ser el suyo, el que le corresponda. Yo recuerdo a diferentes personas que enseñarle, por ejemplo, en el hospital a algún médico cómo estaban los pulmones de negros, o cómo enseñarle las muertes que hay ya a tantos años, porque hay personas, ¿no?, que lo asumen muy bien y son mayores y todavía van fumando. Y el otro, verlo, pero ver bien todo el problema desagradable de la enfermedad,
y adquirir una voluntad que antes no había tenido nunca. ¿Entendéis? Y eso es un impacto. Pero hay que pasar por un proceso que viene el hábito y le has de decir que no. Pues eso mismo, que os estoy diciendo que es muy importante, ha de suceder porque en determinados comportamientos o acciones durante la vida en relación de uno mismo como persona o hacia los demás, hay que hacer este cambio. Y he vuelto a repetir, he vuelto a... ¿Me entendéis? ¿A qué? A una acción negativa, que estás haciendo sufrir al otro. Y hay que ponerse en plan consciente de eso. Y luego una de las indicaciones también es muy importante, porque fijaros que despertar conciencia, decimos, que es vivir presente en el presente. Presente en el presente. O vivir en el aquí, lo que está sucediendo aquí, aquí que estás experimentando, y ahora, el impulso inmediato de ser, ahora. Eso es lo más importante. Bien, pero entonces hay una cuestión también humana, muy normal, que sucede y parece que es muy normal, y la persona queda atrapada, que son las expectativas. Expectativa quiere decir que tengo mentalmente unas ideas que plantean un determinado futuro. Ya hay esas expectativas generales que la persona a veces tiene. Cuando termine de estudiar, seré feliz. Cuando tenga trabajo, seré feliz. Cuando tenga pareja, seré feliz. Cuando tenga un trabajo estable, seré feliz. Cuando pueda conseguir tener una casa, seré feliz. ¿Cuándo? O sea, unas expectativas de ser feliz a través de que tenga de suceder en el vivir algo que yo he proyectado en un posible futuro que tenga de suceder. Estaré tranquilo. A lo mejor no es la palabra adecuada, feliz, pero para la persona estaré tranquilo, viviré. Cuando me retire, ya las personas no, cuando me retire ya estaré en paz. Ya no necesitaré nada. Porque cobraré del Estado, ya no tendré de ir a trabajar. Pues no, la persona se retira y otra cosita al tema. ¿Me entendéis? Esto ya es lo general que se puede vivir en las personas de las expectativas. Esas expectativas normalmente tienen un proceso mental que están no aceptando la vida tal cual es. Y entonces quisiera, la mente humana, quisiera que la vida fuera de otra manera, no de la manera que ya es. ¿Entendéis? Eso lleva a sufrimiento seguro. Eso lleva a sufrimiento. Yo no estoy diciendo con eso que la capacidad humana la tengas de membrar, la tengas de cortar. Hay una capacidad humana con la mente que tiene una propuesta para un posible futuro, ¿vale? Y entonces se encamina a un tipo de acción, a eso que pretende vivir. Eso es lícito, eso está bien. Pero una cosa es eso y otra cosa es poner la carga de la felicidad o de la paz a eso. Es diferente, ¿eh? Yo ya estoy en paz, yo ya soy la paz, ya soy el ser, acepto e integro este presente tranquilamente. Pero a más estoy haciendo una labor para una posibilidad de futuro, pero yo no voy a ser más feliz más adelante de lo que soy. Podré vivir con una cierta alegría una circunstancia que ha sucedido que la pretendía vivir. Y contra más integre el bien común, todavía más cómodo y bien puedo estar viviendo esa alegría. Pero mi paz de ser y mi amor incondicional no debería ni ninguna circunstancia ni ninguna persona quitármela.
¿Me entendéis? Quitármela, nadie. Porque eso nace de mí mismo, siendo yo mismo. Estamos diferenciando el ser con las estructuras que se han ido creando personales. Entonces, las expectativas, que son proyectos mentales de cosas que tienen de suceder, van fatal. Sobre todo, nos pasa mucho a las personas con relación con los demás. La otra persona, se tiene de comportar como yo quisiera que se comportara. Porque si la persona se comporta como yo quiero que se comporte, le irán mejor las cosas. Fíjate qué bien. Podría ser verdad, podría, pero la persona has de saber que tiene todo el derecho a equivocarse, porque esta es una escuela de aprendizaje. Y entonces tiene todo el derecho a equivocarse y de hacer lo que le vaya saliendo por sí misma. La vida de la persona la tiene de vivir ella en sí misma. Y tú vive la tuya. Entonces esa tendencia a decir cómo los demás se tienen de comportar, a cómo los demás tienen de ser, del modo de ser, no de ser, del modo de ser. Cuando hay pregunta o cuando hay una consulta y tú expones, muy correcto, ¿no? Tú intentas expresar lo que tú ves mejor para esa pregunta o para esa propuesta, pero ya está. Y entonces eso sucede mucho. Estamos enfadando porque mi mamá no se comporta como se debería comportar, mi hijo no se comporta, mi pareja no se comporte como quiera. Totalmente. Entonces, si tú estás con alguien, es que verdaderamente hay sincronicidad y hay una vibración que os complementa. Eso es amor. El punto más destacable de esa palabra que humanamente se ha desordenado mucho, es amor, es respeto. Respeto tiene que ser excelso, un respeto exquisito. Ahora también has de exigir que te respeten, eso sí. Pero sabiamente, no tienes de imponer que te respeten cuando tú, por ejemplo, puedes girarte e irte a otro lado. Te vas a otro lado y pasas de este ambiente. No, tú quieres estar con la persona, pero que te respete, No, sabiamente, ¿entendéis? El amor es respeto. Y luego una persona que conozco que hace conexiones de transmisión, lo que llaman canalizadores, que dice que el amor, me gustó, es orden, armonía y unidad. Orden, armonía y unidad. Eso es el amor. Porque estamos acostumbrados a vivir el amor, ese que es enlazar al otro, que el otro haga lo que yo quiera. Todo ese tipo de amor tiene muchos momentos que se puede convertir en eso que se llama odio. Realmente no es lo contrario del amor, porque lo contrario del amor es el miedo. Pero sí tiene un paralelo, que es el odio. Entonces, ¿qué amor verdadero había ahí si se convierte en odio? ¿Qué amor verdadero había si por ejemplo, una pareja que dice que se ha amado mucho y luego por las circunstancias de personalidad o lo que sea, se quieren separar de pareja y luego se odian y luego se tiran los trastos a la cabeza? ¿Qué amor había allí? ¿Qué respeto hay? ¿Entendéis? Entonces, y se ve muy bien socialmente. No, con tu ex, ¿cómo te vas a llevar bien con tu ex? Por favor, a lo mejor ha sido la madre de tus hijos o el padre de tus hijos. Siempre va a haber un amor, si realmente había amor del bueno. ¿Cómo va a poder ser de otra manera? Es imposible. Entonces no era amor, era ese tipo de amor
que es enlazamiento, hacer que el otro haga lo que tú quieres, estratégicas, sentirte seguro porque el otro está haciendo lo que tú quieres, que no te abandonará, que no te dejará, que sea fiel. Una serie de cosas que son dominios y dominaciones de las personas. Y así parece que si lo tienes agarrado, te sientes más seguro. Que tú no te puedes sentir seguro contigo mismo. Es muy loable el ser humano que conviva. Los seres humanos somos de contacto humano. Pero una cosa es el contacto humano y la expresión de amor y el cariño y hacer cosas en conjunto, que está muy bien. Y otra cosa es ese nivel de baja categoría, que es enlazar y pretender fidelidades y compromisos. ¿Me entendéis? Eso es un problema. Entonces, para terminar, lo positivo, lo negativo, lo neutro y las expectativas. Si eso podríamos observarlo en nuestra vida, nos podría ir bien. Inevitablemente, conjuntamente con el proceso de ir despertando la conciencia, que ya hemos dicho muchas veces. A partir de aquí, ¿hay alguna pregunta, alguna cuestión de lo que se ha dicho que uno le gustaría ampliar? Muy bien. Una cosita, es que comentabas que no tenemos que influir en los comportamientos de las personas, pero sí que es verdad que ciertos comportamientos influyen. Si no influyes, influyen negativamente en el conjunto. Acuérdate de lo neutro que a veces decimos, porque aquí hay dos visiones en lo que tú estás diciendo. Por ejemplo, eso se ve muy clarito con los hijos. Pues es que iba por ahí. ¿Entiendes? Vale, pero vamos a ver, pero hemos de saber una cosa. Los hijos están en modo sírveme, porque lo necesitan. Sí. Necesitan ser servidos. Y tú estás en modo servidor, ¿vale? Pero eso tiene una graduación, porque si tú realmente pretendes el bien de tu hijo, que es la felicidad de tu hijo, tú pretendes enseñarle progresivamente a que sea lo más independiente posible, porque independencia igual a un poco más de felicidad, ¿sí? Ha de aprender a ser independiente. Y has de ir aceptando su manera de ser, ¿vale? Independientemente. Entonces, en el momento en que el hijo ya tiene una característica de adulto, tu responsabilidad baja de nivel, porque él lleva acumulado su karma, sus decisiones, él es singularmente como persona diferente y tiene todo el derecho de aprender, de equivocarse, de hacer, de no hacer, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ya no depende de ti, pasas a un segundo plano. Pero eso no quiere decir que en un momento determinado es tu hijo y te pida un consejo, esté cerca de ti, todavía esté viviendo contigo y tú le des una indicación. Pero esa indicación, ten en cuenta que es una indicación gratuita, porque se sabe perfectamente que nosotros damos indicaciones y el otro hace lo que le da la gana. ¿Entendéis? Entonces, el que el otro haga lo que le da la gana es lícito, porque el otro toma información de diferentes lados y no tiene que hacer especialmente lo que tú dices. Tú de buen corazón le dices lo que es menester, ¿vale? Y eso es muy loable y así debería de ser. Y no amplio, pero que podríamos ampliar. Y otra cosa es en una circunstancia donde hay personas y tú intentas no tener una actitud o una acción neutra, sino una actitud positiva. Y entonces tu sabiduría e inteligencia intenta actuar positivamente lo mejor que puedas, sin intentar machacar al otro que tiene que comportarse porque... No, mirad, yo digo normalmente que la educación debería de tener 3 principios fundamentales, sencillos y esenciales, básicos, ¿vale? Luego tiene su proceso pedagógico. El primero es el respetar al ser por el hecho de ser. Solo porque es ser, ya tiene todo el respeto. Para mí el respeto es ser, no el modo de ser. Primer nivel. Un respeto inmediato por la vida, por ser vida. ¿Vale? Primer nivel.
Segundo nivel, en este caso, niño, vamos a poner, o al educador, al educando, al que tiene de estar en educación, se le tiene de transmitir un comportamiento afín al respeto mutuo. Ojo con eso, porque a veces con el respeto mutuo se cuelan el haz lo que a mí me da la gana que hagas. Pero ha de aprender a que igual como le estás dando, le estás sirviendo, le estás enseñando progresivamente a su nivel de conciencia con ese que vaya adquiriendo, pues ha de adquirir el respeto mutuo. ¿Qué diríamos? Así medianamente bien dicho, el buen comportamiento. El buen comportamiento para poder vivir en comunidad, en familia. Y eso se le ha de transmitir, manteniendo siempre que sea su forma, pero que aprenda a respetar al otro. Y como último, el derecho a adquirir el patrimonio cultural de la humanidad y que se encamine en ese patrimonio para donde él sienta que le gusta más. O sea, esto es a grandes rasgos generales de la educación. Entonces, en relación con el otro, tú podrías dar una indicación de buen comportamiento. De buen comportamiento no porque ha de hacer las cosas de una determinada manera, no, que las cosas que hace de una determinada manera no está infligiendo dolor y sufrimiento a los demás. Y entonces tú puedes ejercer esa acción positiva. Luego el otro lo asumirá, no lo asumirá, tendrá rebeldía, tendrás de recibir un ataque, pero mira, te tocará, eso sí que es correcto. No sé si... Sí. Entonces eso es muy importante de hacerlo, porque si no, estaríamos siempre, por este problema que creo captar en ti, en una posición bastante neutra, cuando neutra es potenciar lo malo que hay. ¿Me entiendes? Pero sí hemos de dejar al ser, sea nuestro hijo o sea cualquier persona o nuestra pareja, libre, porque nos gusta, nos encanta la libertad y la pluralidad es lo que hace el enriquecimiento de la existencia, la variedad. Tú te vas a una selva y la variación de plantas, de árboles, ya no digo de animales, y todo variado y diferenciado, pero en un equilibrio. La misma naturaleza ya lleva ese amor intrínseco, que es orden, armonía y unidad. ¿Entendéis? Que en el fondo, en parte, es ese respeto que decimos. ¿Vale? ¿Te sirve? Sí. ¿Alguna cosa más? Bueno, lo dejamos por hoy. Juntamos las manos, agradecemos nuestra sesión de hoy. Muy bien, que vaya muy bien. Gracias, feliz domingo.